Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se lo escucha. ¿Me escuchan? Un Se poco, escucha un poco bajo, ingeniero. se escucha. Ingeniero. Listo. No se escucha nada, Inge.
Mm. Mm. Ay, que la sed. No se le escucha, ingeniero. Buenas tardes. Voy a pasar a presentar la diapositiva. Buenas tardes, ingeniero.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad al grupo 4 le tocó exponer sobre historia de la administración y somos los alumnos Luis Puelles, Luigi Valencia, mi persona Adriana Pinedo, Patrick Reynolds y Sarela Espíritu. Siguiente, por favor. Los integrantes del grupo. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre en su relación de convivencia con sus semejantes y su requerimiento de satisfacer las necesidades de vestido, alimento, vivienda, seguridad, entre otras cosas, ha buscado maneras de organizarse, es decir, en sociedades o pueblos donde cada uno de sus integrantes cumplía con tareas específicas de acuerdo a sus talentos. Unos se dedicaban a la agricultura, otros a la caza, comercio, ser escribas, sacerdotes, por mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Siguiente. En sí, la administración es muy antigua y está relacionada con el hombre desde que éste usó el razonamiento, ya que se buscó la manera de delimitar tareas, tener un líder, tomar decisiones, planear y llevar a cabo acciones encaminadas a lograr ese objetivo tanto social como individual. Siguiente. Tenemos aquí algunas definiciones de administración en el tiempo por los exponentes más importantes, los que han marcado la administración, ¿no? Henry Fayol decía que era visualizar el futuro y delinear un programa de acción, ¿no? Mandar, organizar, coordinar y controlar. George Terry define la administración como la selección y relación de hechos, información y el uso de supuestos en la formulación de actividades consideradas necesarias para alcanzar los resultados esperados. Siguiente, por favor. Chevenato también decía que era organizar, planear, dirigir. Robbins y Coulter era la coordinación de todas las actividades de trabajo para que se realicen eficientemente. Kunz y Weirich decía que era el proceso de diseñar y conservar un ambiente en el cual el personal trabaja en equipos y cumple las metas específicas. Y ahí tenemos también de Heath, Black y Porter, de Reinaldo da Silva y Burt Scanlan, que más o menos eran los mismos, ¿no? Todos tenían ese mismo ideal de que era un trabajo en equipo con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como ejemplo, tengo un caso que marcó, un hito que marcó la administración en la historia, que estará en la historia de la administración, que se dio en el 2008 en Chile. Construcción de los estadios para el Mundial Femenino Sub-20 de FIFA es un caso de estudio del PMI. Como sabemos, el PMI es el Project Management Institute, que es gerencia de proyectos, son líderes en gerencia de proyectos y administración, ¿no? ¿Por qué la importancia de conocer nosotros los desafíos en un proyecto? Diría yo que es necesario hacerse tal pregunta porque es imprescindible tener claro desde el inicio de todo proyecto el entender, planear y ejecutar posibles maneras de desarrollar un problema y tener identificado el enemigo o causa justa de lo que nos está ocasionando dicho desafío, ¿no? Ahora, antecedentes de este ejemplo. Bajo el patrocinio de la presidenta en ese entonces y respaldada por la meta del gobierno de atraer los principales eventos deportivos de su país y así mejorar la infraestructura en el proceso, Chile ganó el derecho a ser la sede del Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 de la FIFA, la Asociación de la Federación Internacional de Fútbol en el 2008. Disculpen, me han silenciado. Ya. Siguiente, por favor.
Bueno, en este ejemplo tenemos tres componentes que resumen todo esto, que es el desafío que ellos tuvieron, la solución y los resultados. El desafío fue construir 4 estadios desde cero en solo 9 meses. Y la solución es que ellos adoptaron los estándares del Project Management Institute. ¿No? El Ministerio de Obras Públicas de Chile se dio cuenta rápidamente de que no podrían construir los 4 estadios en 4 meses, que era el alcance del proyecto según lo licitado, ¿no? Usando los métodos informales y descentralizados de planificación, dirección y ejecución de proyectos que habían usado en el pasado. Eso ya no se iba a poder, porque tenían un desafío demasiado grande. Entonces, los costos, tiempos, ejecución o sea, los tiempos, costos y requisitos asociados eran demasiado complejos. Por eso, él y su equipo viajó a México y España, donde conocieron líderes del PMI, que les enseñaron que debían potenciar su oficina de dirección de proyectos, el cual ya existía, ¿no? Pero debían elevar a un rol más estratégico que operativo. Entonces ellos integraron lo que se llama el modelo de la gestión integrada de proyectos, compuestos por 3 cosas, ¿no? Por programa de capacitación a los directores de proyectos, desarrollo de procesos de dirección de proyectos basados en la guía del PMBOK, y una nueva estructura organizacional basada en equipos de proyectos flexibles. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas de Chile creó un equipo compacto y con el único director de proyecto, el señor Orellana, el cual dirigió a las 4 sedes con sus respectivos equipos satélites de 3 personas. En total, habían 250 trabajadores en cada estadio, lo que daba un total de 1,000 trabajadores en su proyecto. Y al implementar los estándares de la dirección de proyectos, logró entregar a tiempo y dentro del presupuesto los 4 estadios a final de octubre del 2008, dando tiempo suficiente para que se preparara el Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-20 de la FIFA, ¿no? Entonces, gracias a eso, la presidenta se sintió orgullosa y pues dio paso para que hagan otros 3 estadios más, ¿no? A raíz de este buen resultado. Siguiente, por favor. Acá tenemos algunas imágenes de lo que son los estadios. Fueron en 4 ciudades: Temuco, La Florida, Coquimbo y Chillán. Siguiente, por favor. Conclusiones de mi parte aquí. Bueno, la administración tal cual la conocemos hoy en día ha sufrido una evolución a lo largo de la historia de la humanidad, ya que no son las mismas ideologías ni contextos en los que se ha presentado, aunque en esencia las necesidades de los seres humanos que laboran en las empresas o instituciones son las mismas. También que hoy en día la administración constituye una rama imprescindible en cada empresa en el mundo, ya que siempre existirán recursos, los cuales deberán ser aprovechados de la mejor manera posible. Asimismo, existirá capital humano que, bien focalizado, ayudará al logro de los objetivos. Siguiente, por favor. Y mis recomendaciones son que a raíz de este ejemplo, yo creo que puedo rescatar que la capacitación constante y aprovechar la tecnología es muy provechoso, ¿no? Para poder lograr los objetivos de cualquier proyecto, de cualquier meta. Trabajo en equipo y definir roles y tareas, y también controlar y registrar todas las operaciones. Bueno, muchas gracias, compañeros, por su atención. Gracias. Paso a mi siguiente compañero.
Compañero, no se disculpe. escucha. Sí, disculpe, estaba apagado mi micro. Ya vi. ¿Dónde está? Acá. Bueno, buenas tardes, ingeniero, compañeros todos. Disculpen el inconveniente. Mi nombre es Luis Antonio Puede Soto. Voy a continuar con la exposición con respecto a nuestro tema. Bueno, para poder entender lo que es la historia de la administración o lo que significaba en la antigüedad esa palabra, veamos lo que es la definición etimológica de esta. Entonces, la palabra administración se forma del prefijo ad, que significa hacia, o en este caso dirección o tendencia, y de ministratio. Esta última palabra viene a su vez de minister, vocablo compuesto en minus, comparativo de inferioridad, o sea, ir hacia adelante o hacia una dirección, pero bajo la subordinación u obediencia de alguien. Historia de la administración. La administración inició al mismo tiempo que el hombre, surgió en la época primitiva. O sea, el hombre desde los inicios hacía administración. ¿En dónde? Cuando hacía de la mano de organizar. O sea, ellos hacían la administración en la forma de organizarse, desde tareas de recolectar alimentos, la caza, la construcción de pirámides, al adquirir grupos, cuando dejaron de ser nómades para pasar a hacerse a sedentarios, formar sus grupos y todo eso, el de dar órdenes, mejor dicho. El hombre desde la antigüedad existió esa necesidad de que se coordinen. ¿Para qué? Para lograr propósitos seguidos de esfuerzos. Y después se ve cuando el hombre tiene esa necesidad de formar una sociedad, pero esa sociedad tiene que ser, como se dice, dirigida por alguien para que pueda funcionar. Durante la historia de la administración se dio en cinco épocas, en donde el contexto de verlo, o mejor dicho, de qué cositas aportaron en la formación de esta ciencia que es ahora, en lo cual vamos a verlo. En la época primitiva, como yo lo había dicho, la administración fue usada desde que el ser humano era nómade. En ese tiempo se desplazaban de un lado a otro, aprovechaban los recursos para cubrir sus necesidades y todo eso. Pero después, ¿qué pasó? Cuando el hombre sintió esa necesidad de poder pertenecer a un grupo, o mejor dicho, de poder crecer en sociedad o por pequeños grupos, se quedó en un solo lugar, empezando a realizar tareas productivas como el cultivo de la tierra, la crianza de animales, para generar más elementos y satisfacer sus necesidades, pero de manera continua. ¿Qué pasaba cuando eran sedentarios? Ellos iban de un lugar a otro, aprovechaban lo que ellos podían y ya quedaba ahí. O sea, eran organizados, sí, pero no había ese principio de administración cuando ellos empiezan a ser, como se dice, sedentarios. Ahí ellos se daban órdenes, decían, o tú haz tal cosa, o se daban tareas. Bueno, en la época primitiva, ahora vamos a la edad antigua. En la edad antigua se dieron por diferentes culturas que aportaron a lo que es la administración hoy en día. Por ejemplo, en la edad antigua, veamos la cultura china, se perfeccionó la administración. En este caso, Confucio estableció las reglas para realizar una mejor tarea administrativa y sentó las bases del gobierno. También dejó una serie de reglas sobre la administración pública. Tiene una frase: quien mueve montañas empezó aportando piedrecitas. Eso es lo que él tiene en mente con respecto a un gobierno. ¿Qué quiere decir? Que la persona que está al mando, si es que no funciona para el pueblo, simplemente este pueblo no va a salir adelante o no va a surgir. ¿Por qué? Porque más adelante voy a decir esta frase, pero el desarrollo de una empresa, de un negocio o en sí desde un país depende del administrador que esté a cargo. O sea, del que es, en todo caso, el que está al mando. Algunas reglas de Confucio. Es obligación de los gobernantes estudiar un problema para dar así la más adecuada resolución.
La solución a un problema deberá ser viéndolo desde una manera objetiva y sin rebasar las reglas de ética profesional. Se trabaja hacia un pueblo, por lo cual el gobernante debe tener un amplio criterio de resolución de problemas y de imparcialidad entre funcionarios. Bueno, acá lo más importante, el administrador deberá ser de conducta intachable y sin egoísmo hacia sus colegas, algo que hoy en día no se ve. Ya, Babilonia. Sin ir muy lejos, en la cultura babilonia, seguido de China nada más, en Babilonia se estableció el Código de Hammurabi, que también sirvió como fundamento para la administración, porque analizaba aspectos como el control y la responsabilidad en los procesos. Se establecieron leyes para realizar negocios considerando el establecimiento de los salarios y las obligaciones contraídas por los contratistas. O sea, desde la antigüedad ya existían a veces esas palabras que se fueron formando poco a poco, por ejemplo, contratistas, administración, salarios, obligaciones y todo eso. En el Código de Hammurabi, junto a las leyes de cada ciudad mesopotámica, ese código tenía 282 leyes escritas en una columna llamada estela. La estela con las leyes estaba ubicada en la ciudad de Susa. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que decían en esas leyes, pero en sí vamos a centrarnos más en lo que es la construcción. O sea, ¿qué es lo que decía con respecto a la construcción en eso, en esas leyes? Y de frente, vamos. Bueno, en el código de Hammurabi, en la ley de Babilonia Hammurabi, era, no sé si ustedes han escuchado lo que es la ley del ojo por ojo, y eso. O sea, en resumen era eso. Porque si es que nos ponemos a ver, a revisar esas leyes que estaban escritas ahí, en el campo de la construcción, veamos, la ley 229. Si un ingeniero hizo una casa para otro y no la hizo sólida y la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el ingeniero será muerto. La ley 230. Si ello hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del ingeniero. La ley 231. Si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, dará al propietario de la casa esclavo como esclavo, o sea, un esclavo equivalente. ¿Qué quiere decir? Si en este caso el ingeniero que construyó o que mandó construir esa casa hizo morir al esclavo de la casa, él tendría que dar su esclavo de él para que sustituya esa pérdida. Entonces, eran tan estrictos en ese campo de la ética profesional, de la administración o de la organización, que a veces tomaban, como se dice, decisiones drásticas o en este caso juzgaban como con estas leyes estrictas. Bueno, ahora vamos a los ejemplos reales que había. Ustedes saben que desde un principio dije, ¿no?, que la administración tiene que ver mucho con lo que es la organización. Ahora, ejemplos reales tenemos muchos hoy en día con respecto a la antigüedad. ¿Ustedes creen que para poder construir esta pirámide majestuosa, la pirámide de Egipto, hayan servido para eso 2 o 3 o 4 hombres? No, sino un ejército de hombres. ¿Bajo quién? Bajo un mando. En este caso, el mando que ellos recibían era por un administrador o administradores en sí, como en este caso vamos a verlo. El proceso de la construcción de las pirámides pueden dividirse en unas 4 etapas. O sea, la construcción de estas pirámides están en teorías, no están, como se dice, aceptadas o mejor dicho, está aprobada cómo se ha construido. No, sino solamente son teorías de cómo más o menos los que los estudian pueden lograr una conclusión de cómo han sido construidas. El proceso de construcción de las pirámides puede dividirse en unas 4 etapas. En primer lugar, se realizaba la topografía, como en toda construcción de hoy en día también, y la excavación para la pirámide. En este caso se buscaba el lugar adecuado y se le daba la orientación y se cavaban agujeros realmente gigantes desde donde se comenzaría la construcción. Mientras tanto, se conseguían y se elaboraban los materiales necesarios para toda la construcción, que en el tercer punto se transportaban desde el lugar de extracción hasta la zona de construcción. Y ahora pregúntense, ¿cómo en un desierto amplio, si se pudieron a veces, como se dice, trasladar elementos naturales de la construcción, como
tales eran, por ejemplo, aquí está, ¿dónde está? Aquí está. Extraer piedra caliza, granito, basalto y yeso sin herramientas de hierro, lo cual era un verdadero reto hasta hoy en día. Y sin las tecnologías que hay ahora, sin los cálculos que de repente ahora se han ido desarrollando con diferentes teorías, sin eso. En ese punto, en el cuarto punto, refería a la logística y la planificación del trabajo, misma administración que es hoy en día. Los egipcios debían mantener fuerte y bien alimentada la mano de obra, por lo cual se los alojaba en las cercanías y se les daba de comer. Bueno, hoy en día, lo que hemos aprendido en el curso de Introducción a la Gestión y Administración Empresarial, ¿qué era? Que en obra el ingeniero asume el papel de administrador, el ingeniero residente. En este caso, en esa obra de las pirámides de Egipto, era supervisado por el faraón y los miembros más altos de la sociedad egipcia. O sea, eran, como que dice, administrados por un administrador o por varios administradores, que en este caso era la sociedad alta. Cada parte del proceso era fundamental y absolutamente necesaria. Se veía, ahí se tenía en cuenta una amplia serie de factores, tales como la resistencia del suelo o su disposición con respecto a las estrellas. O sea, esa construcción es realmente que aún está en estudio. No se llega a saber con exactitud cómo es que ellos tuvieron tanto detalle hasta para construirlo con la disposición con respecto a las estrellas. Acá también, ¿no? Como lo decía, o sea, es un verdadero reto trasladar estos elementos que eran transportados a través del desierto. ¿Dónde está? A través del desierto, por lo cual el trabajo de los matemáticos y estrategas era fundamental para aprovechar la fuerza de los obreros al máximo. En la antigüedad, muchos están escuchando que estoy hablando de esclavos y de plebeyos y todo eso. ¿Por qué? Porque la administración antes, si es que lo entendemos así, era como que dar una orden, pero, o sea, esa orden, si es que tú no obedecías o algo, o sea, eras juzgado. Pero hoy en día la administración es muy diferente, o sea, ha ido cambiando. Hoy en día ese concepto de administer, o sea, hacia un lugar bajo el mando de otro, es de manera democrática, bajo un sueldo, bajo un salario, bajo alguna remuneración. Pero antes no era así. Como acá lo mencioné, había esclavos, y ustedes saben que a los esclavos no le van a pagar, a la justa le daban de comer para que puedan sobrevivir. O sea, eran obligados por el administrador, mejor dicho, para que puedan cumplir esa labor. Ahora, sigamos. No existe una explicación 100% convincente acerca de cómo estos hombres llegaban a mover rocas de más de 2.5 toneladas. Eso sí está comprobado, que estas rocas daban estos datos, 2.5 toneladas por medio del desierto. O sea, los datos están ahí, pero no hay una prueba exacta o concreta de cómo se logró hacer eso. Los egiptólogos estiman que durante la construcción los trabajadores colocaban un promedio de 300 rocas de estas características, de 2.5 toneladas, por día. Lograr eso se necesitaba un ejército de obreros. Acá más o menos una ilustración de cómo es lo que ellos se organizaban, bajo qué mandos, qué usaban, cómo han ido construyéndolo. Se estima que es mediante estos troncos, si se puede decir, pero en arena, ¿ustedes creen que esto haya podido funcionar efectivamente? Bueno, yo no lo creo. Ahora, otro ejemplo, las líneas de Nazca. Sin ir muy lejos a otro país, veamos las líneas de Nazca, que es acá en Perú. Y próximamente una de mis compañeras va a exponer sobre otra construcción o otro ejemplo real de que haya podido imponer mucha administración conjunto con organización para que se pueda lograr. Las líneas de Nazca. La línea de Nazca se trata de unos 300 geoglifos, dibujos trazados en la tierra, con forma de figuras geométricas, antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas, con unas longitudes de entre 50 y 300 metros, que se extienden sobre una superficie de 450 metros cuadrados. El ancho de las líneas oscila entre los 40 y los 210 centímetros. Y su profundidad nunca excede de los 30 centímetros. O sea, hay parámetros
tan exactos que, por ejemplo, su profundidad nunca excede de los 30 centímetros. Para poder lograr eso y que se puedan ver desde una altura promedio, lograr en la tierra escribir, o mejor dicho, dibujar estos geoglifos, han tenido que tener una buena administración, organización de los obreros que influyeron en esto. Veamos. Acá podemos ver, por ejemplo, se ven desde el cielo eso. A veces las líneas son tan rectas que es sinceramente increíble. Es como, comparémoslo, es como que si una hormiga escribiera tan exacto en un papel. Bueno, yo lo veo así. Ahora, mis conclusiones y mis recomendaciones. Bueno, yo concluyo con todo lo que expuse, que la administración ha estado presente desde los orígenes del ser humano, como ya lo dije. Luego ha ido evolucionando y perfeccionándose hasta alcanzar su formalización como ciencia. Antes, los seres humanos hacían administración mediante la organización, pero ni siquiera ellos mismos se daban cuenta. Pero conforme fue avanzando las épocas, pasando el tiempo, se dieron cuenta que no solamente podía hacer una acción sin darse un verdadero estudio a ello, sino que lo formalizaron como ciencia. ¿Por qué? Porque veamos esta afirmación. El desarrollo de una empresa, organización o país es cuestión de administración. Sin irnos muy lejos, ahorita, por ejemplo, el Perú está en un dilema. Si es que nosotros decimos que el desarrollo de un país es cuestión de administración, o sea, quien está a cargo, ahorita el Perú se encuentra en un dilema. ¿En qué tema? En el tema de que vamos a elegir a nuestro próximo administrador del Perú, a nuestro próximo presidente. O sea, ¿cuán importante es esa decisión? ¿Para qué? Para que podamos lograr ese Perú que tanto nosotros queremos. Bueno, y lo que recomiendo, recomiendo entender correctamente el concepto de administración para poder relacionarlo con el contexto en el que se está aplicando a lo largo de la historia y no confundirse con la etimología de su definición que se aplicaba o entendía en esa época. En esa época se entendía como administración. Ir hacia una dirección o lograr hacia algo bajo la subordinación o el mando de alguien. Y muchas veces eso era de manera obligatoria. Si no lo hacías, pues a veces no sé qué hubiese pasado. Pero hoy en día no. Hoy en día, como que dicen, ¿no? Todos vamos hacia un mismo objetivo. O sea, todos vamos hacia un mismo objetivo en un proyecto y todos ponen su granito de arena, todos hacen su parte, todos colaboran con el proyecto de manera democrática. O sea, nadie te puede obligar a hacer nada. Nadie es, claro, cuando aceptas el trabajo, es como se dice, no cumplir tu labor o obedecer esa orden, pero bajo una remuneración. Antes no se hacía eso. Antes el administrador prácticamente explotaba a sus obreros. En este caso, por los términos de esa antigüedad que era esclavo, rey o entre otras clases sociales, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a mi exposición. Le doy pase a mi compañero Patrick. Muchas gracias por su atención. Bueno, compañeros, ha ocurrido un problema con el equipo de... ¿Sí me siguen escuchando? Bien. Un problema con el equipo de mi compañero Patrick, así es que hasta que se pueda presentar o esté óptimo su equipo, sigamos con mi compañera Sarela. Ya, puedes comenzar, Sarela. Ingeniero, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Sarela Espíritu Pérez y voy a continuar con la exposición.
La administración en la Edad Media. Como bien mis compañeros ya les había explicado un poco sobre las edades de la administración, los tiempos, voy a hablar de la administración de la Edad Media. La Edad Media se caracterizó porque las tareas y el poder descentralizaron, tanto en las organizaciones de negocio y de gobierno. Esta situación se produjo por el aparecimiento del sistema feudal. Donnell, uno de los aportantes, afirmó que la Iglesia Católica tuvo una organización más eficiente de la época. Se delega la autoridad a personas eficientes, capacitadas y entrenadas. Como dice, el sistema feudalismo consistía en un acuerdo entre dos nobles. Uno era el señor y el otro era el vasallo. El vasallo prometía obediencia y fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir una serie de funciones en su nombre. Por su parte, el señor se comprometía a dar protección militar a sus vasallos y proporcionarle a los medios de subsistencia. Con ese fin, el vasallo el control de un feudo que normalmente consistía en una gran extensión de tierra, o se le daba una porción de tierra para que pueda trabajar. Siguiente, pues. Acá, por ejemplo, nos dice el feudalismo. El feudalismo fue un sistema de organización más característico de la Edad Media. Se trató del sistema contractual de relaciones políticas y militares, económicas entre el rey, la nobleza y el campesino. Como bien les dije, o sea, les expliqué que era un acuerdo entre el señor y el vasallo, que trabajaron de la mano, ¿no?, en organización. Los principios del feudalismo eran la unidad de mano de obra y la responsabilidad y la disciplina, más que nada. Siguiente. Sí, siguiente. Ya está, ya cargando. En la organización, hubo tres organizaciones, ¿no?, del sistema feudalismo, el sistema de la organización militar. La estructura militar aportó principios importantes sobre el aspecto como dirección, liderazgo y disciplina. Todo esto se ejerce en una influencia a la administración, sobre todo en la toma de decisiones. La organización militar había una persona que tenía la responsabilidad de dirigir, organizar y liderar un grupo de personas que iban a la guerra. Ahora, en la Iglesia Católica, la Iglesia presentó una organización jerárquica donde la autoridad la tenía una sola persona en el mundo. La autoridad se encuentra estructurada tomando como base un conjunto de normas y principios. No obstante, la estructura jerárquica era descentralizada. Aunque el control y las políticas eran centralizadas, la Iglesia Católica mantenía una organización eficiente. Es decir, la Iglesia llegó a confirmar un sistema centralizado, con el jefe en la cabeza, que era el Papa, una jerarquización desde el arzobispo hasta los párrocos, y constituyó con ella el sistema administrativo más extenso del mundo, ejercido por muchos siglos en los gobiernos eclesiásticos y también en el gobierno civil de los territorios que poseía esa nación, ¿no? Aunque hoy en día la Iglesia Católica solo gobierna puramente religioso, su modelo administrativo perdurará característicamente que se han sido importantes, o sea, perdurará en el tiempo, ¿no?, como se puede decir. Siguiente. Principales influencias que recibió la administración. Isaac Newton, que influyó específicamente la administración por su determinismo matemático y la búsqueda de la exactitud en los procesos. Él decía, como dijo él decía que la administración ocurre en algunas fuerzas económicas, otras tecnológicas, culturales, sociales, democráticas y políticas. Esas fuerzas actuaban sobre la organización de la persona, con los valores que se practicaba, el proceso de gobernar, ¿no? O sea, quiere decir que la administración como ciencia nos permitía saber lo que sucedería en la organización cuando comprendemos la fuerza involucrada. Más o menos, algo así decía Isaac Newton. René Descartes, su principal aporte fue la aplicación del método científico, el análisis y la división del trabajo. De Nicolás Maquiavelo,
Aunque no fue necesariamente un administrador, aportó el principio de consenso dentro de las organizaciones, ideas sobre la centralización, la descentralización, las cuales que se debe poseer las cualidades que debe poseer un líder, ¿no? Siguiente. En la Edad Moderna, la administración se caracterizó por el énfasis que se puso en el proceso de selección del personal, la especialización del trabajo y el sistema de control de los procesos administrativos. Quiere decir que las personas ya eran capacitadas, entrenadas para poder gobernar o dirigir un grupo de personas o ver cómo iban a administrar sus negocios, ¿no? Acá el mercantilismo también casi es lo mismo. Durante el mercantilismo, la actividad económica más importante fue el comercio internacional. Se trataba de acumular metales preciosos por medio de la expansión de mercancías. El mercantilismo fue impulsada por las ideas del calvinismo y el proteccionismo y el función del Estado. El cameralismo. En el cameralismo prácticamente, da la forma de concebir y organizar el espacio de las relaciones entre el Estado, la sociedad y cómo podemos administrar eso y cómo podemos conllevar con el gobierno, el Estado, la sociedad y todo eso. Siguiente. Siguiente. La revolución industrial. Esto dio un giro total a la administración, ya que provocó el cambio radical en la estructura económica y social de toda la sociedad. Se dio el descubrimiento de grandes inventos como las máquinas. Esto provocó que las máquinas hicieran la mayor parte del trabajo que realizaban las personas, lo que impactó especialmente en la producción industrial. Desempeñó un papel importante para el desarrollo de la administración como una disciplina formal, especialmente por proceso de producción industrial que obligó a buscar mejores a los métodos de producción, usar formas más eficientes tanto en los tiempos como en los recursos de producción. Acá ya buscaban personas especializadas, estudiadas ya en la administración para que puedan administrar su negocio, para que puedan, administrar un negocio grande, porque ya les producía, ya no podían controlarlos ellos mismos. Siguiente. Siguiente, por favor. Un ejemplo claro de la administración y la organización, la planificación, es el Imperio Incaico de Machu Picchu. Creo que, como todos sabemos, es un gran imperio, una ciudad construida a base de solamente prácticamente el residente acá en esta obra era el Inca Pachacútec, que dirigía a todos, que organizaba todo y más o menos. Siguiente. Bueno, los antecedentes es que a unos 80 metros de la ciudad peruana de Cusco, en la cima de una montaña, se encuentra el santuario Machu Picchu, a 2.453 metros sobre el nivel del mar. Se cree que la ciudad de Machu Picchu fue construida durante el siglo XV. Tal vez la mayor atracción de Machu Picchu es el nivel de desarrollo tecnológico logrado por sus constructores de materia, de arquitectura y trabajo de piedra. Se cree que Machu Picchu fue construida en el fin de servir con fortaleza militar e incluso con una residencia de descanso para Pachacútec. Ellos tomaron esa colina para poder dirigir y ver, qué es lo que pasaba alrededor o cómo podían defenderse de los ataques supuestamente de los españoles, de las guerras que tenían ahí entre ellos. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, las investigaciones de Bray revelan que el Inca debió planificar, ahí entra la administración, planificar, una de las partes, la ciudad cuidadosamente antes de construirla. Primero los ingenieros incas tenían que determinar el sitio exacto, cómo satisfacer la necesidad de la población anticipadamente. Este equipo de Bray encontró que la fuente sobre una piedra montañosa, el norte de Machu Picchu, era alimentada por drenaje de un área de tubería de 16.3 hectáreas desde un dique. ¿Qué es un dique? Un dique es una roca inmensa que gracias a ello ahí está el recorrido del agua, ¿no? Que supuestamente es la ingeniería de hidráulica. Siguiente. Bray
ha logrado confirmar y definir en términos específicos la habilidad de los incas como ingeniero, gracias a lo cual pudieron no solo construir este impresionante monumento, sino que además de allí estaba la clave de su durabilidad y su funcionalidad, cómo después de tantos años sigue funcionando igual o mejor quizás, y sigue durando. O sea, ahí se ve cómo fue la organización, cómo planificaron para que esto sea duradero, ¿no? Para que no tenga una falla. Y esto también está contra, o sea, el sismo. Si es que hay un sismo, no se puede caer, no se puede derrumbar, porque está bien planificado, bien organizado en las bases, o sea, la cimentación y todo eso. La ingeniería inca no solo se limitaba a la agricultura y al sistema hidráulico, sino también a la construcción propiamente dicha. Se puede observar que los incas esculpían la piedra para que éstas cumplan su siguiente función, como dintales, vigas, arcos de piedra para la parte superior de la puerta. Los incas no consideraron el acero ni el hierro, le dieron forma con martillos de piedra, herramientas de bronce. Los incas tuvieron un conocimiento tecnológico y una buena administración para planificar y organizar, dirigir, controlar cómo deberían de trabajar y cómo deberían llegar a un objetivo. O sea, el objetivo era que esa ciudad sea duradera y que podían estar ahí tranquilos y que tenían todo. Una de las conclusiones: para poder entender la administración, se debe conocer las perspectivas de la historia y su disciplina. Es decir, que nosotros deberíamos basarnos en lo antiguo a lo moderno, ¿no? La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar, como bien lo dijo mi compañero, desde la edad primitiva. Empiezan a organizarse y en la administración. La administración es el órgano específico encargado de hacer que los recursos sean productivos y a través de eso obtener beneficios. Siguiente. Mi recomendación sería que nosotros como futuros ingenieros debemos entender correctamente el concepto de administración y así poder aplicarlo al momento de elaborar un proyecto de ingeniería, ya que nosotros al momento de planificar o hacer un expediente técnico o hacer una valorización en la obra, nosotros tenemos que primero planificar y organizar qué es lo que podemos hacer mañana o cuánto vamos a avanzar mañana. Eso es todo. Gracias, compañero. Doy pase a mi compañero Luigi. No, un momentito. Primero va a ser Patrick, y al final va a ser Luigi. Bueno. Buenas tardes. Luego toca Luigi o a mí. A ti, Patrick, Buenas tardes. porque Luigi va a presentar aparte. Ya, así comienza. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Patrick Elías Reynolds Correa y voy a continuar con la exposición. Bueno, voy a empezar dando una introducción mi punto de vista de cómo inició el hombre a utilizar la administración. Siguiente. Yeah. Todo inicia con las necesidades del hombre, puesto que el ser humano siempre ha tenido necesidades, así como también diversas tareas, tales como la caza, buscar refugio, crear fuego, recolectar madera, entre otros. Bueno, el hombre desde sus inicios tuvo necesidades y hubo un punto en que el hombre no podía hacer las tareas solos. Bueno, en sus inicios de hombre primitivo, y buscó la manera de cómo organizarse con sus semejantes. Siguiente. Ya todas esas necesidades y de buscar maneras de cómo organizarse, lo llevó a distribuirse las tareas, a unir fuerzas, a tomar decisiones, ejecutar sus planes, con el propósito de satisfacer sus necesidades. Y así, de esa forma, nace la organización.
El ser humano aplicó la administración básica en la época primitiva e incluso sin saber la definición en sí de lo que era. Siguiente. Bueno, como podemos ver acá, el hombre aplicó la administración, o sea, a través de la organización. Por ejemplo, uno está haciendo el juego, otro está haciendo sus pies. Ya. La pregunta es, ¿por qué es importante la administración? Porque en el paso del tiempo, la administración hizo sencillas las tareas para poder obtener resultados mucho más óptimos. Siguiente. Con el paso del tiempo, siguiente, el hombre pasó de ser, o sea, pasó de irse de un lugar a otro a situarse en un solo lugar, o sea, a empezar a formarse una civilización y a empezar a repartirse las tareas, como por ejemplo el cultivo, la crianza de animales, para generar sus propios recursos para sus necesidades. Siguiente. En ese tiempo, el poder en los grupos era el patriarca. Quiere decir que en ese tiempo el hombre era el que tenía el mando, o el poder, mejor dicho. Y el crecimiento poblacional obligó a los hombres a coordinar mejor en forma grupal y a mejorar la aplicación de la administración. Siguiente. Bien. Con la aparición del Estado, lo cual señala el inicio de la civilización, surgieron la literatura, la religión, la organización política, la escritura. A continuación voy a presentar dos grandes civilizaciones de hace 3000 años antes de Cristo. Siguiente. Por ejemplo, Egipto era un gobierno monárquico y teocrático, y su organización política era la siguiente. El faraón era la cabeza, el dueño de todo, y su voluntad era ley. De ahí le seguían los funcionarios. El primero era el escriba real, que era el encargado de los cálculos de ingresos agrícolas y de inspeccionar las industrias y que era mano derecha del faraón. El siguiente era el jefe del sello del Estado, que vigilaba los ingresos y los gastos del Estado. Y por último era el gran sacerdote, que se encargaba del culto religioso y presentaba al faraón como descendiente de los dioses. Prácticamente el faraón se le tomaba como un dios. Siguiente. Ya. La organización social de Egipto. Como bien sabemos que el faraón está en la cabeza, luego le sigue el sacerdote, que cuidaban los templos y eran intermediarios del dios y el hombre. Luego vienen los escribas, que se desempeñaban como ministros del Estado, administrando, vigilando las construcciones, cobrando impuestos, reclutando a los soldados y recibiendo los productos agrícolas. Luego le sigue los guerreros, que defendían el país, conquistaban nuevas tierras. Luego
el grupo numeroso que era el pueblo, eran agricultores, artesanos y comerciantes. Y el que estaba en la base eran los esclavos, que básicamente eran prisioneros de las guerras y hombres del extranjero. Siguiente, Mesopotamia. Bueno, Mesopotamia se situó entre el río Tigris y Éufrates. Debido a que las lluvias eran escasas, aprovechaban a los ríos para la agricultura, lo cual lo llevó a planificar de una forma más eficiente la agricultura, haciendo un sistema de canales, controlando el agua. Compañero, no se te escucha. No se te escucha. Patrick, no se te escucha. Patrick. Aló. Pues ya que siga Ya, bueno, Luis. voy a dejar de presentar mi pantalla. Va a seguir mi compañero Luis. Luis, tú mismo eres. No tengo la opción para compartir. Delegado, un favorcito, pásame como moderador para compartir. Ya, vamos comenzando una vez. Ya, continuando con la exposición, mi nombre es Luis Paul Valencia Berna, con código universitario 302-170411. Bueno, la historia de la administración es muy vasta. Básicamente, para tener las siguientes consideraciones, se planteó lo que es introducción, el análisis, conclusiones y recomendaciones. Entonces, teniendo eso en cuenta, están enmarcados también las diapositivas en general de todos mis compañeros también. Entonces, bueno, acá podemos ver la introducción. Si ustedes se fijan en esta imagen, comienza con el mono. El mono va creciendo, va evolucionando y así sucesivamente. A lo que vamos es de que la administración básicamente también evolucionó. Por ejemplo, antes si se usaban hojas de Excel, ahora se utilizan otros software más avanzados como Primavera, Last Planner. Entonces, teniendo esa consideración, dentro de la historia de las consideraciones de la administración, básicamente se rigen en tres, que son los conocimientos, que son las herramientas y técnicas, y las habilidades. Los conocimientos son más que todo parte teórico. Herramientas y técnicas son como, por ejemplo, software, hojas de cálculo, métodos, estrategias, y habilidades son las habilidades ya que también te lleva a lo que es la experiencia adquirida ya durante el campo, como por ejemplo la tranquilidad, la templanza. Hay muchos proyectos que a veces requiere de mucho estrés, entonces eso también todo eso influye. Y bueno, acá está el resultado que viene a ser la construcción, en este caso una edificación. En las definiciones, el diccionario básicamente lo define la RAE como administración, lo define administración como encaminar, enderezar hacia cierto punto. Y también tiene sinónimos como regentar, guiar o mandar, entre otros significados. En el análisis, básicamente, existen cuatro tipos de administraciones industriales. Como ya antes explicaban mis anteriores compañeros, por ejemplo, esta es una estructura arquitectónica de Zaha Hadid, que está ubicado en Bakú.
Bueno, en 1919, para hacer un breve marco de antecedentes, los creadores de la administración moderna se distinguen en 6 tipos, como lo describió Henry Fayol, considerado como uno de los creadores de la administración moderna, que son las operaciones técnicas, comerciales, financieras, seguridad, contabilidad, administrativas. Ya, estas 6 operaciones son muy indispensables para que se pueda ver una buena administración, en este caso relacionado a lo que es proyectos de construcción. Bueno, en la línea de base del proyecto, justamente acá podemos observar que existen diferentes tipos de metodologías para la gestión de los proyectos. Hay una parte que, o sea, la gestión de los proyectos va relacionada también a la administración, como antes explicaba. Es un complemento también. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, lo que marca la planificación viene a ser la división de trabajo, la selección de empleo apto, la planificación de los trabajos, normalización de los procedimientos, incentivos económicos y control de gestión, que está definido cuando revolucionaba la industria, y lo que hicieron fue introducir métodos de producción, el ingeniero Frederick Taylor. Entonces, ya netamente lo que nosotros, ya lo que es proyectos de construcción, por ejemplo, en infraestructura, en este caso vemos una foto acá que viene a ser una edificación. Si se fijan, la foto es antigua. Entonces, así como avanza, evoluciona todo, también evolucionan los que son proyectos de edificación. En la figura de abajo, por ejemplo, acá les presento lo que son los aisladores antisísmicos. Estos son del Hospital Regional de Pucallpa, que están construyendo actualmente. Ya, estos aisladores también requieren de una gestión también, porque una gestión administrativa también, porque no es que tú compras, te vas a la tienda y compras y te lo trae. No, tiene todo su procedimiento administrativamente. Es por eso que el proyecto de infraestructura en estos casos, como podemos observar, viene a ser lo que es cliente. En este caso, el cliente viene a ser, como ejemplo de esto, como ejemplo, viene a ser el gobierno regional de Ucayali. El contratista es Pizarotti, y la infraestructura viene a ser el hospital. Ya, básicamente teniendo esto como referencia. Y se emplean diferentes métodos administrativamente ya más avanzados, a la vanguardia. Entonces, otro ejemplo es el estudio de Thomson y Perry. Como podemos observar, en el estudio de Thomson y Perry, creo que se escucha, ¿no? Sí. El estudio de Thomson y Perry justamente se enmarca en 3 puntos. Hicieron un estudio en el Banco Mundial y, por ejemplo, de los 1.778 proyectos del Banco Mundial, el 63% superó el presupuesto. Es decir, si un ejemplo, una edificación costaba, un colegio costaba 3 millones, no costó 3 millones, terminó costando 4 millones. Entonces, ese millón que supera es lo que superó el presupuesto. Ya diferentes motivos que pueden haber. En la otra medida hicieron de 1.627 proyectos, el 88% terminó con atraso, o sea, más de la mitad de los proyectos terminó con atraso. Es decir, si ponen, por ejemplo, en un cuadro estadístico, si vas a terminar, un ejemplo, en 30 días la obra, no terminas en 30, sino le terminas en 45, son retrasos. Y recuerden que los retrasos también están considerados de acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones como penalidades cuando son injustificadas, ¿no? Ya, el otro es de 46 proyectos controlados, el 70% no alcanza la tasa de interés de retorno. Es decir, en este caso, cuando es una inversión pública, viene a ser lo que es el costo-beneficio. Lo que, por ejemplo, si a un colegio, el costo-beneficio sería que va a dar, por ejemplo, el uso el acceso a la educación a 300 alumnos. Entonces ese es el costo-beneficio. Pero si es privado el proyecto, entonces se viene a cuantificar con la parte económica. Bueno, el ejemplo administrativo básicamente que tenemos que tener en cuenta también son los proyectos de construcción, más que todo la parte de gestión administrativa. Un caso justamente para ahondar en nuestro tema que nos tocó, es que, por ejemplo, como buscando, investigando más o menos para exponer acá, por ejemplo, hay un caso en un colegio que se construyó en la cual se necesitaba un techo.
ese techo era un techo tipo sándwich, el techito que va acá, si ustedes logran ver. Entonces, para hacer un techo tipo sándwich, no es como una calamina normal. No es como que tú vas, haces tus tijerales y ya tienes tu calamina, no, sino ese techo se demora en construir un promedio de 20 a 25 días en que te lleguen. Entonces, bueno, en ese caso no se demoraron en lo que son las mediciones, porque, bueno, eso sí, aparte de una gestión administrativa que en este caso el residente tuvo que tener en cuenta y no lo hizo correctamente. Esperó a que pase su tiempo del cronograma para que ponga su tipo sándwich y cuando más o menos iba ya más o menos unos 20, 25 días de la obra, quiso hacer pedido del tipo sándwich. Encima que le demoró 25 días en poder construir, fabricar esto, porque son prefabricados. Eso no lo consigues, así como comprar una calamina en una ferretería. Le demoró 25 días en que le den, y aparte también que cuando en el momento de hacer la memoria de cálculo, se dieron cuenta que acá en la estructura de los tijerales no iba a soportar esa carga. Entonces, lo que hicieron fue solicitar una adicional y aparte de la adicional también solicitaron también lo que viene a ser la parte de más tiempo. Pero al no haber una buena gestión administrativa, entonces esa parte del tiempo que falta viene a ser lo que vienen a ser las causales de penalidad del reglamento de la ley de contrataciones. Entonces cada día que demoran es pérdida. Entonces, por eso es bueno saber la parte administrativa, cosa que ya te adelantas. No esperas a que llegue el momento para pensar qué es lo que se tiene que hacer, sino te adelantas. Cosa que si sabes que vas a necesitar de un techo de 25, entonces tú tienes que tener un sustento. Ya sabes que voy a tener mi techo, entonces ya tengo que hacer mi memoria de cálculo. En esa memoria de cálculo, ¿me va a resistir o no me va a resistir el techo? Si no me resiste, entonces tengo que cambiar otra estructura. Entonces, por eso también todo tiene un procedimiento que hay que tener. Resiste, bacán, le coloco, pero va a llegar 25 días. Pero si no me resiste, voy a tener que pedir otra estructura, y el pedir otra estructura es otro tiempo, y ese tiempo puede ser una causal de penalización por parte de la supervisión. Entonces, estas cositas hay que tener en cuenta para que no nos suceda eso, como ejemplo administrativo. Bueno, acá la historia del cuaderno de obra antes y después. Antes, como antes explicaba también, en cuaderno de obra, este es un modelo de cuaderno de obra, y el cuaderno de obra anterior y el digital. Como podemos ver, acá están las diferencias. Antes, que es la versión física que podría perderse o deteriorarse, la información no puede ser legible, es decir, no pueden escribir bien. Ahora, actualmente hay una norma que te dice que tienes que escribir cuaderno de obra. Claro que eso en todas las entidades no todavía se da, porque está en una etapa de transición, pero ya en varias entidades sí se dan este cuaderno de obra, ¿no? Siguiendo la historia de lo que es antes y después, lo que viene a ser el reglamento. Antes le llamaban Reglamento Nacional de Construcción, ahora le llaman Reglamento Nacional de Edificación. Es los mismos acápites, pero la diferencia es de que están ya mejorados, a la vanguardia, ¿no? Conclusiones. Dado que las normas y reglamentos se van actualizando, la administración está en constante evolución. Es decir, no se mantiene estable, siempre van innovando con diferentes herramientas, técnicas, conocimientos, con la finalidad de mejorar los procesos día a día. Esos procesos vienen a ser procesos operacionales, procesos constructivos, procesos de procura e ingeniería, y recomendación es dar cumplimiento estricto a lo establecido en los términos de referencia. O sea, es decir, ahí te van a decir qué hacer y cómo hacer. Y de acuerdo con las bases integradas y el contrato de ejecución, para que de ahí no haya algunas observaciones. Bueno, siguiendo, la historia también nos demostró que el administrador de un proyecto de construcción influye decisivamente en lo que es el área de construcción, el área de diseño. Espérate un ratito, descartar, se me salió. Ya, viene a ser lo que es la historia, demostró que el administrador de un proyecto de construcción influye decisivamente en lo que es el área de diseño, para todo lo que son expedientes técnicos y lo que es formulación, fichas técnicas, entre otros. El área de construcción, que viene a ser la ejecución, y el área de su propia administración, cómo es la gestión en sí. Y las recomendaciones, como recomendaciones, se recomienda estar pendiente de los modificatorios de la ley. Por ejemplo,
Por ejemplo, acá ahorita les voy a mostrar un librito. Se recomienda también seguir capacitándonos por medio de cursos, charlas, especializaciones por el continuo crecimiento y desarrollo profesional. Asimismo, también se recomienda administrar con actitud de laboriosidad, responsabilidad, puntualidad y actitud positiva. Eso es bueno, porque a veces en el trabajo también hay mucha carga y mucho estrés. Entonces tenemos que estar con la tranquilidad para poder manejar diferentes situaciones. Bueno, hasta acá es mi parte. Y para terminar, les quería mostrar estos libritos. Por ejemplo, acá está la gestión y dirección de empresas constructoras del ICG y lo que vienen a hacer lo que son el marco de reglamentos, como podemos observar acá, el reglamento de edificaciones, que siempre es bueno tenerlo a la mano, y de la ley de contrataciones con el Estado, que más o menos es básicamente todo lo que es relacionado a la administración también, que es la Biblia, que se debe tener. Muchas gracias a todos y bueno, hasta aquí nuestro grupo exponió y pasaremos a las rondas de preguntas. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se Un escucha, poco, ingeniero, bajito. un poco bajo, ingeniero, pero Ahora, ahora escucha. ¿Un poquito más alto o lo mismo? ya está bien, creo, ingeniero. Un poquito más alto. Está bien. Mejor Sí, que ya se antes. escucha bien. Ya, pero ya estamos sobre la hora, ¿no? Ustedes saben que la clase termina a las 5:20. Por lo tanto, el horario lo dejaríamos para la próxima semana, que sería el día viernes, ¿no? El viernes, ¿ya? Pendiente. Ingeniero, ¿qué tal todo el grupo? Nos quedamos y los que ya no fueron parte del grupo, normal, pueden retirarse. Y usted Sí, dispone del tiempo, claro. Ajá. No, justamente por eso, porque ya ahorita he tenido un centro a otra clase y por eso es que ya sería para la próxima clase. Ya listo, ingeniero. Gracias. Puro vago. Gente, ¿qué tal? Hablamos piedras o rocas. Puro tetra. Link. Marca el lápiz.